Nuestro invitado especial de hoy creció en un ambiente familiar muy cultural en Madrid. Se enamoró pronto de la musicalidad de la palabra y una salida escolar para ver la obra El Misántropo le hizo ver claro que quería vincularse al escenario. Empezó con los amigos a hacer teatro sin ponerle nombre y sin saberlo todavía fundaron Ron La La. Estaba fascinado por la posibilidad de imaginar otras vidas, fingir que las vivía y ver el mundo como una aventura, también en forma de verso y con los clásicos de compañeros de viaje. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y estudió dirección de escena en la RESAT. Más tarde cofundaría otra compañía, Hay Teatro, con la que sigue recorriendo caminos paralelos. No es extrañar que le hayamos encontrado en Alcalá. Esta semana Ron La La ha estrenado aquí su última propuesta, La Desconquista, cuya dramaturgia firma él. Damos la bienvenida a Álvaro Tato. Rema, 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 es nuestro lema. Rema, 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 es nuestro lema. Llevo una semana cantando esto. Rema, 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 es nuestro lema. Álvaro Tato, qué alegría encontrarte. Bien. Sí. Bueno, siempre es una alegría verte y tenerte de nuevo en este programa que es tuyo, ya lo sabes. Bueno, igualmente, Pepa, una alegría enorme estar aquí de nuevo contigo y además en este lugar, ¿no? En Alcalá, ¿no? Nos encontramos en Alcalá, que bueno, estás en tu salsa, en un festival de teatro clásico. Además, eres un joven clásico tú, pero tienes también un premio que te dieron aquí, ¿no? Sí. Ganasteis sí. aquí el premio Fuente de El Fuente de Castalia, en 2022, creo. Eso es, que fue toda una sorpresa porque es un premio que se concede pues dentro del gremio, pero a la gente que ha hecho del clásico, digamos, que ha utilizado diferentes lenguajes para acercarse al clásico. Entonces, para Ron La La es como pasar del underground a ser un poco reconocidos. Yo decía que Álvaro Tato es un joven clásico porque es un joven, siempre será joven, tiene el pelo un poco blanco, pero siempre es joven, que se mueve además como pez en el agua por el siglo de oro. Sí, para mí el siglo de oro es hoy. Bueno, me pasa un poco como Emilio con Roma. Para mí todos los caminos conducen a nuestros clásicos, conducen a la quintesencia de nuestro lenguaje, al disco duro de nuestro idioma y de nuestra forma de entender la vida, que es el siglo de oro. Que Alcalá, como sabes, es una de las patrias naturales, una de las reservas naturales del siglo de oro, pero hay muchas más. Está toda España llena de festivales maravillosos dedicados a ello. Es verdad, es verdad. Y nosotros recorremos algunos. Bueno, el jueves se estrenó aquí, lo comentábamos antes, el último espectáculo de Ron La La, que se pudo ver también el viernes, que es divertidísimo y que se llama La Desconquista. Relación verdadera del naufragio acaecido en el año del Señor de 1592. Crónica de la gesta de don Hernán Galán, capitán de la Armada Real, Junto a Fray Pío de la Cruz, misionero de la Orden de los Hermanos de Ultramar, y un tal fulano, marinero de la flota de Indias. los tres se conocieron en medio de una gran tormenta en alta mar. Restallaban rayos cegadores, Resonaban truenos gemebundos. soplaban fuertes vientos desde oriente, Soplaban desde poniente. desde poniente. El oleaje... Como ayer también aquí, una tormenta más o menos como esta. Bueno, el nombre ya da algunas pistas. La Desconquista. Es una parodia de las crónicas de Indias. ¿Cómo nació en ti esta historia, Álvaro? Pues mira, te debo confesar que nació de la realidad, o sea, nació del hoy día. Prácticamente no podemos creer que justo los días que estamos estrenando La Desconquista, que es una obra que habla del imperio, de la invasión del otro, de toda esta locura imperial, esté pasando lo que todos sabemos, ¿no? Cuando encendemos la radio o cuando abrimos el periódico, ¿no? Es la realidad la que nos invita a contar de una manera distinta, de una manera festiva, bufonesca, con música en directo y con el lenguaje de Ron La La, todo aquel descubrimiento o conquista, depende de quién te lo cuente, para intentar dar una imagen un poco total de una cuestión que todavía duele, que todavía molesta, que todavía inquieta y sobre todo que todavía se refleja en la realidad actual. Han cambiado los nombres de los imperios, pero seguimos obsesionados con invadir al otro. Que no hemos cambiado nada, no hemos aprendido nada, ¿te das cuenta, no? Sí, en todo caso hemos empeorado. Hemos empeorado, sí, sí. Bueno, hay 3 náufragos que sobreviven a duras penas en alta mar buscando el nuevo mundo. La búsqueda del nuevo mundo ha sido uno de los episodios, como tú dices, más complejos de nuestra historia, alabado
y denostado a partes iguales. Aunque en esta obra cada uno busca lo suyo, ¿no? Sí. Cada uno de los personajes busca el nuevo mundo, pero por un motivo distinto. Sí, el capitán Hernán Galán busca la gloria, el monje, el misionero Fray Pío busca las almas y el marino fulano busca la pasta. Entonces, en estos tres náufragos, estos tres desgraciados en medio del Atlántico, que por entonces se llamaba el Mar del Norte, hemos intentado representar esos sueños del imperio, ¿no? En nuestro caso, pues de finales del siglo XVI. Es una obra que está escrita en ese tiempo, evocando ese tiempo, pero que, como te digo, que otra cosa que la pasta, las almas y la gloria está buscando todos los imperialismos actuales, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando que de esta obra se puede hablar muy poquito, porque tiene muchas sorpresas. Cada personaje es como un huevo Kinder, esos, ¿no? Entonces, poco podemos contar, ¿eh? Sí, podemos contar poco, pero sí decir que van a pasar... Que las apariencias engañan. Eso sí lo podemos decir. Que nada es como parece, pero otra cosa también que vemos en la política exterior todo el tiempo, ¿no? Que una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que son en realidad cada personaje, pero que es un periplo, es una aventura, es un relato de aventuras, como te digo, muy bufonesco, muy desde la comedia del bufón, pero lleno de peripecias, ¿no? Bueno, el caso es que volvemos a estar ante una comedia musical muy divertida, con todos los ingredientes que hacen a Ron Lala una compañía tan peculiar, ¿no? Es un espectáculo en verso clásico, con mucho humor, con mucha música. Sí. Es el sello de Ron Lala. O sea, tú cuando vas a ver a Ron Lala ya sabes lo que vas a ver, ¿no? Sí. Mucha gente nos dice, empecéis por el verso, empecéis por la música, empecéis por la dramaturgia, pero para nosotros ya, viste que es como cuando vemos tu programa, ¿no? No sabemos dónde empieza. Si empieza en el guión, empieza en Pepa hablando, empieza en los colaboradores. Un poco la sensación esa del cocido que se ha hecho durante un tiempo suficiente como para que todos los ingredientes se confundan, ¿no? Está pensando en el cocido o la olla podrida también. O la olla podrida. Hacemos cualquier cosa. Pero no deja de ser curioso que una situación tan desesperada como la de estos personajes que van a la deriva, tal, no tienen nada que comer, nada que beber, tal, provoque momentos tan divertidos. Pues me he reído mucho con la obra. Sí. Es que, claro, hemos intentado enfocar desde la comedia un poco salvaje, a veces un poco negra, toda esta vivencia de los náufragos, ¿no? Hay una escena que está siendo quizá la más reída, que es que no os quiero hacer spoiler, pero son los tiburones del mar Atlántico dándole las gracias al Imperio Español y a Europa, porque antes solo comían pescado y algas y ahora pueden comer carne, ¿no? Entonces, gracias Europa, gracias España por tu ración de lomo de caña, lo canta por bulerías, ¿no? Es genial. Ese tipo de humor, ese tipo de espíritu, pero ya te digo, siempre con el intento de que la gente por lo menos salga del teatro con preguntas. Y con una sonrisa, que viene muy bien. Porque claro, estos náufragos en un momento llegan a una playa y las cosas tampoco crean ustedes que mejoran. Y estaba pensando, a veces deseas mucho algo y cuando llega dices, pues tampoco hemos mejorado, ¿no? Esa es la esencia para mí de los grandes viajes, de las grandes aventuras. Que, como diría Emilio del Río, hablando de la Odisea, por ejemplo, ¿no? Que todo viaje contiene el descubrimiento de tu verdad. Tú eres la meta, ¿no? Y no hay gran viaje en el que no descubras que realmente tú estabas al final del viaje, algo que has descubierto nuevo, ¿no? Y esos personajes, sin hacer spoiler de nuevo, pues descubren que hay muchos nuevos mundos, pero todos están en ti. Efectivamente, la dramaturgia y las letras son tuyas, Álvaro. Yayo Cáceres dirige, como siempre, y el elenco lo forman Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Robaler. Chicos fantásticos todos. Sí, lo son, sí. Oye, pero decía, te ríes mucho con esta obra, pero en tus obras siempre hay estos momentos lúdicos están ahí alternándose con momentos poéticos, momentos tiernos, momentos de reflexión y momentos de crítica también, ¿no? Claro. O sea, que haces ahí el potaje lo haces muy bien para que no falte nada. Para que no falte... Bueno, gracias. La idea es que, efectivamente, que el humor, que yo creo que es una lección que nos dan los clásicos, que el humor sea un camino para descubrir el alma humana de la misma manera que lo sería la tragedia. Entonces necesitas muchas veces, después de una gran carcajada, por ejemplo, hay una canción en la que cantan del hambre que tienen, ellos imaginan una patata, ¿no? Entonces aparece una patata que va a cantar una canción que yo creo que es la cumbre de nuestra carrera y el final de la misma, ¿no? Porque no sé... sí, porque es una patata que canta una cumbia. Bueno...
Ya, sí. Y entonces acaban peleándose a muerte. No sé cómo se le ocurren estas cosas. Ya, pero acaban peleándose a muerte los náufragos por si la tortilla de patata debe llevar cebolla o no. Pero es justo entonces cuando introducimos uno de esos momentos poéticos que dices, ¿no? Dice, pues vamos a dormir, ¿a quién se sabe una nana? Y dice, pues yo me sé la que cantaba Ana Felipe II cuando era pequeño. Y entonces podemos deslizar un momento tierno, porque los grandes reyes y los grandes poderosos también han sido niños, también han tenido sueños de infancia. Y en ese momento en el que la comedia ha dejado al público, digamos, relajado, feliz, es cuando quizá yo creo mejor entra la poesía. Bueno, hay una reflexión interesante. Ayer lo hablábamos con Atalib Poza y con Pablo Derqui, precisamente, sobre la falsa verdad de la ficción, o sea, el teatro, ¿no? Sí, eso ¿Te das cuenta? Esto que sigue siendo algo que nos encanta. O sea, pagamos para ser engañados. Nos gusta ese pacto que establecemos con los actores. Es un pacto precioso porque hace unos años, hablando con un mago, nos decía que los magos pactan con el espectador que puede ser real lo que pasa en escena. Nosotros pactamos, los teatreros, pactamos que es ficción. Y sin embargo, estamos juntos, vivimos juntos, por una vez, sin teléfonos móviles, sin tecnología intermedia entre nosotros, ese ritual maravilloso y teatral de revivir un pasaje de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra condición humana, que es el teatro. Oye, aunque no destripemos esto, he sacado un poquito de texto de la función. Atención a esta frase. El mundo, bueno, esto lo cantan. El mundo es un galeón con las velas de oro y plata. Arriba reman mangantes, abajo reman las ratas. Sí. O sea, es así. Sí. Siendo virreyes, os es menester saber que el saber crea el poder y el poder dicta las leyes. Quien más sabe, mejor miente y obra con más disimulo. Porque una patria es un bulo contado por mucha gente. Ya, sí. Si alguien se ofende, que sepa que lo dice un personaje. Lo dice un personaje, no lo digo yo. Lo dice un personaje de esta desconquista. Sí. Bueno, es un espectáculo que tiende puentes entre el pasado y el presente, como todos los vuestros. Y es lo que decíamos antes, hay tantas cosas que no hemos aprendido, que hemos incluso empeorado, que vas a tener material para muchas obras. Nosotros nos acordamos mucho de una frase que decía Molière, que decía, yo estoy deseando retirarme, yo llevo años deseando retirarme, pero no me dejáis. O sea, se lo decía a los espectadores, ¿no? El público no me deja retirarme porque no me dejáis de dar temas. Y cuando uno piensa en la comedia y en la risa y en la vigencia de los clásicos, se da cuenta de que los clásicos cada vez son más vigentes, ¿no? Hablas de la desconquista, bueno, de la conquista, del descubrimiento, pero es que es un tema tan candente hoy en día. O sea, cambias los nombres de los países y estás hablando de lo mismo, ¿no? Ya, con todo lo que está pasando ahora en el mundo, en nuestro país, ya debes tener ahí bullendo no sé cuántas obras, sí, Álvaro? Sí. Sí, estamos también con Tebanas, que es... ahora hablaremos de ellos. Sí. Claro, pues con Tebanas, que también tiene un recorrido en los festivales, en este caso grecolatinos, y uno se va encontrando con que los espectadores que no conocen los clásicos los descubren como propios, y los espectadores que sí tienen ya una formación clásica los redescubren de otra manera, ¿no? Sean grecolatinos o sean del siglo de oro, pues nosotros intentamos hacer vivir los clásicos de nuevo, porque un clásico es lo que está permanentemente vivo y te mira a los ojos. Estamos hablando con Álvaro Tato. Tú sabes, Álvaro, que yo soy ronlalera desde hace muchos años, desde que os descubrí en uno de vuestros primeros espectáculos. La compañía nació a finales de los 90 y desde entonces lo ha ganado todo. O sea, no solo fama y prestigio, sino también muchos premios. Cuando miras atrás, ¿te parece prodigioso todo lo que habéis conseguido? Lo que me parece es que ya sé que es un poco tópico decir esto, pero que es muy bonito ganar premios y condecoraciones y sentir que de alguna manera has dejado una pequeña huella en el teatro. Pero ¿sabes lo más conmovedor de todo, de verdad? ¿Qué? Ahora que no nos oye nadie. Es cuando estrenas una obra y viene gente de toda España, que es lo que yo creo que pasa también cuando no es un día cualquiera, va girando, ¿no? Que viene gente de toda España que ha hecho parte de su vida, tu discurso, ¿no? Dice, sí, ese es el premio. Conmueve mucho, realmente ese es el premio. Sí, la gente, sí. Oye, Álvaro, hace años que te desvinculaste de Ron Lala como actor. Sí. ¿No lo echas de menos?
No lo echo de menos porque me permite dedicarme al resto de mis labores como dramaturgo, también puedo dar clase, también puedo tener vida, esos pequeños detalles que de vez en cuando mola. ¿Sabes? Tuve una crisis de los 40 y dije, vale, estar en un escenario es algo que me gusta y que disfruto, pero es una paliza. Sí. Sin embargo, ser escritor de teatro es igual de maravilloso, pero estás en tu casa, con tu gato. Oye, no solo escribes, o sea, no solo escribes las obras, también versionas obras, haces adaptaciones, que no sé qué es lo más difícil de todo. Pues depende de la adaptación y depende del proceso, ¿no? En el caso de La Desconquista, el crear una obra con un tema tan polémico, tan lleno de leyenda negra por un lado y leyenda rosa por otro, tan polémico aquí y ahora, pues ha sido más difícil que Tebanas, ¿no? Que hacer una versión de un texto que el original es tan maravilloso. Pero, por ejemplo, hacer, yo qué sé, En un lugar del Quijote o Cervantina, que eran textos, bueno, que eran versiones, también tuvo una dificultad que luego muchas obras nuestras no han tenido, ¿no? Depende de cada proyecto. Es siempre un reto, un desafío. Y yo creo, si he aprendido algo en estos años, es que la única forma de estar en un escenario digna es intentar seguir siendo un adolescente permanente. Saber que no sabes nada, que cada día es un recomienzo. Cada día aprendes. Oye, voy a contar que las obras completas de Ron Lala están publicadas por Ediciones Antígona, que merece la pena tenerlas. Bueno, como nos decía Álvaro, no solo anda pendiente de La Desconquista, también firma esas Tebanas de Hay Teatro, que van a estar en el festival en el que vamos a estar nosotros dentro de 2 semanas, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, ¿no? Claro. Tebanas va a pasar por Mérida. Después van a ir a Peñíscola, ¿no? Y luego al Festival de Peñíscola, sí, que es una maravilla de festival ahí en el Castillo. Y bueno, luego en otoño tiene un montón de gira, pero sí tenemos esas 2 citas para contar de una manera conectada, digamos, Edipo Rey, 7 contra Tebas y Antígona, que son las 3 tragedias que nos hablan de una familia. Hemos intentado abordar la tragedia como abordamos la comedia, con energía, con ganas, en este caso con un elenco joven. Más difícil, ¿eh? Sí, parece más difícil, ¿no? Pero luego te metes en la energía, en la pasión. El otro día nos decía alguien, dice, es que vuestra tragedia, Tebanas, parece una cena de Navidad que sale muy mal, ¿no? Que todos esos odios internos y tal que estallan de pronto, ¿no? Y dices, pues fíjate, es una bonita definición de lo que para nosotros es la tragedia. Por cierto, que hace unos meses, no sé si te lo conté, disfruté muchísimo con Adiós Apolo, La verbena de la Paloma, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela y que anda de gira ahora, que es una fantástica producción de la obra clásica, firmada por Nuria Castejón, con un prólogo tuyo, es decir, le pusiste un prólogo a La verbena de la Paloma. Menuda responsabilidad, pero te salió redondo. ¿Dónde la viste? ¿En Santander? ¿En Sevilla? La vi en el Teatro de la Zarzuela. En la Zarzuela. ¡Ay, qué maravilla! Eso sí que es un regalo de la vida, lo que dices. Eso sí es un premio. Era una producción... Bueno, preciosa. Yo digo era porque la vi hace meses, pero que es una producción divina. Está claro, y sigue en gira todo este año y el que viene, y sí, es una producción impresionante. Todos amamos a Nuria Castejón, que es el alma de la zarzuela, o sea, ella literalmente le han salido los dientes en esas tablas. Sus padres forman parte de una de las grandes estirpes de zarzuela, y claro, hacer un prólogo a La verbena de la Paloma, que es la zarzuela, ¿no? No sé ni cómo se os ocurrió. No, una locura total. Pues fue que Daniel Bianco, que en ese momento era el director, nos dijo, es muy corta La verbena de la Paloma, o sea, hacedme algo. Pues tuvo una idea genial, ¿eh? Bueno. La de Daniel fue una idea genial. Pues fue eso, y le hicimos un pequeño prólogo lírico en el que unos actores en el año 29 van a representar por última vez en el Teatro Apolo de Madrid la última noche del Apolo, que van a representar La verbena de la Paloma. Y de alguna manera hacemos un homenaje a esa profesión y dejamos caer que La verbena de la Paloma forma parte de un contexto cultural maravilloso. Bueno, también has colaborado con la coreógrafa y directora Rafaela Carrasco en Nocturna y Creaviva. Sí. Bueno, es curiosa tu trayectoria, porque la vida siempre te ha llevado por caminos inesperados. Tú creciste rodeado de cultura gracias a tus padres maravillosos, Fernando y Charo. Los amamos. Y yo los amo también, que encuadernaban los cómics que hacíais de pequeños, tus hermanos y tú. Sí. Esto ya dice mucho de unos padres. Tú creciste haciendo teatro sin saber que era teatro. Esto es lo que hacemos los niños cuando somos niños en la calle, ¿no? Te habría encantado ser profesor. Ahora solo eres profesor ocasionalmente. ¿Tú crees que has salido ganando? Yo creo que todo se conecta, que uno está muy nervioso cuando es joven por ser algo, pero luego te das cuenta de que un profe, un teatrero, un actor, un periodista,
en el fondo nos dedicamos a, yo qué sé, no me gusta decirlo así, pero la misma guerra en diferentes trincheras, ¿no? Pero es que tengo la guerra ahí en la cabeza, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero me entiendes, como que de alguna manera... no sé, desde un escenario también intentas que la gente se empape de tu entusiasmo por la cultura clásica, y desde un aula también estás de alguna manera haciendo arte, y vosotros los que trabajáis en la radio, que sois literalmente el arte del presente, sabéis mucho de cosas que para nosotros hemos tardado años en descubrir en el arte de la interpretación. Entonces, para mí todo este viaje, desde el amor por mis papás, del amor por la música, por el teatro, por la cultura, por la literatura, para mí en el fondo se está todo enlazando en una misma pasión por contar el pasado como si fuera presente, que creo que lo es, y por hablar del alma humana, que creo que lo necesitamos todos, un poco de calor, un poco de abrazo y un poco de presente. Tú eres la demostración de algo de lo que hablamos aquí a menudo, de la importancia de los buenos profesores, de los buenos maestros. Creo que hay una profe providencial en tu vida que fue Pilar García Madrazo, ¿no? Así es, sí, Pilar García Madrazo, profesora entonces del Ramiro de Maeztu, que nos marcó a toda la generación, y que siempre que pienso en ella y que siempre que la mencionamos, donde quiera que esté, sé que no ha muerto, que los maestros verdaderos no mueren, y que, bueno, como cantaba Camarón, maestros, padres y tíos, de los buenos manantiales se forman los buenos ríos. Desde luego. Oye, ella te recomendaba siempre rigor. ¿Rigor es una palabra que la tienes tú muy presente? Sí, de hecho me dejó escrito en un libro, me dejó escrito una dedicatoria que era: Alvarito, te aconsejo el rigor, porque la imaginación vuela y nos libera, pero el rigor es el reloj que marca el nombre exacto de las cosas, de suerte que sepamos quiénes somos. Oye, ¿cómo te lo sabes? Es que ya me lo iba a tatuar, pero me da miedo las agujas. Entonces, sí, me acuerdo siempre de ella y de que el talento no basta, que para convertir la pasión en vocación y la vocación en profesión hace falta horas y horas y horas de trabajo, a veces muy duro. Bueno, pues aquí está Álvaro Tato, al que le gusta contar historias, y lo hace muy bien. Contar historias en verso, que eso tiene... Yo creo que él piensa en verso, ¿no? ¿Tú piensas en verso todo el rato? Sí, me encanta pensar que el verso es la música del idioma, y que en el fondo, cuando hablamos en prosa, en realidad estamos como, yo qué sé, como perdiendo la posibilidad de cantar. Uh-huh. Sí. Bueno, después de su estreno absoluto en Alcalá la Desconquista, se ha ido al Festival de Teatro Clásico de Cáceres, donde se podrá ver hoy. El miércoles estará en el de Chinchilla. Por supuesto, tenéis cita en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro a mediados de julio, 11 y 12. En el Festival de Teatro Castillo de Niebla, el 19 de julio. En el de Torralba de Calatrava, el 25 de julio. Y en el Festival Olmedo Clásico, el 27 de julio. ¿Cuántos festivales hay? Hay un montón, sí. Bueno, sí. Y en agosto, de momento, se esperan en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara y el Festival Internacional de Teatro de San Javier. Estoy agotada ya. Madre mía. Ahora entiendes por qué dejé de ser actor y me puse a dramaturgo. Sí, es verdad, ¿eh? Es que, oye, y además los chicos, la función es exigente. Es una paliza, sí. Se mueven, tal, cantan, tienen que recordar el verso, hay diálogos muy, muy, muy picados, muy agudos. Y la función acaba con un tema musical en el que los personajes dedican higas a su antojo. El que no entienda lo que es esto, pues yo no lo voy a explicar. ¿A quién le dedicas tú una higa? Yo le dedico una higa a Putin y a Tran, porque uno es Putin y el otro es Patán, como cantamos en el espectáculo. Pero, no sé si es la hora para haber dicho esto, pero sí, una higa es, bueno, lo que es una peineta en el siglo XXI, ¿no? Exactamente. Ellos metían el pulgar entre el corazón y el índice, ¿no? Y eso es. Así. Claro, y una higa pues era eso, ¿no? Una mofa, una bufa. Oye, me sumo a la higa tuya, ¿eh? Ole, te digo. Ole. Álvaro Tato, escritor, poeta, actor, dramaturgo, miembro fundador de la compañía Ron Lala y de Hay Teatro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchísimas en Alcalá gracias, esta mañana, que siempre me encanta verte. Es un regalazo. O sea, te amamos, de verdad. Gracias. Yo también a vosotros. Ole, gracias. Ole. Gracias. Que recoge el fruto sin sembrar el grano.